Consideren la siguiente situación. En la figura se muestra un medidor Venturi equipado con un manómetro diferencial, que es este de acá, de mercurio. Aquí tenemos el mercurio con una densidad de 13,6 gramos partido en centímetro cúbico. En la toma punto 1, el área de sección transversal es 0,06 metros cuadrados, mientras que en la garganta, que es el punto 2, el área es de 0,03 metros cuadrados. Área de sección transversal. Entonces, calcule el flujo a caudal del agua a través del medidor. Aquí está fluyendo agua. Si la lectura en el manómetro es 30 centímetros, o sea, la diferencia de niveles de mercurio es en el manómetro que está aquí en la zona inferior. Detalle que hay que consignarlo. La densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Partamos definiendo algunas variables. La altura h, la diferencia de alturas en el manómetro es 0,3 metros. Aquí tenemos, para el punto 1, el área de la sección transversal, que es 0,06 metros al cuadrado, una velocidad P1 y una presión P1. Y en el punto 2, un área que es 0,03 metros al cuadrado, una velocidad V2 y una presión P2. Empecemos a plantear las ecuaciones. Por ecuación de continuidad, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y la ecuación de Bernoulli, en este caso, es un tubo horizontal, por lo tanto solamente vamos a tener las componentes de presión y las componentes de velocidad. Nos va a quedar la presión 1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora vamos a analizar lo que sucede en el manómetro de mercurio, o sea, en esta porción de acá. Lo que tiene que pasar es que la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. Todo esto de acá es la presión en el punto A y todo esto de acá es la presión en el punto B. La presión en el punto A sería la presión 1 más la densidad del agua por G por esta distancia I, que tenemos acá, que no la conocemos y que como vamos a ver no vamos a necesitar conocerla, más la densidad del agua por G por esta altura H. Y eso tiene que ser igual a la presión 2 más la densidad del agua por G por Y más la densidad del mercurio por G por H. Estas dos presiones son iguales. Y de ahí se pueden hacer algunos despejes. En particular vemos de que la densidad del agua por G por Y se va a simplificar y nos va a quedar esta expresión más reducida que tenemos acá. Y de esta expresión podemos despejar las diferencias de presiones, que sería P1 menos P2 es la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por H. Luego, de la ecuación de continuidad puedo despejar la velocidad 2, que es A1 partido en A2 por B1. Y esto se reemplaza en la ecuación de Bernoulli. Reemplazamos el B2 por la expresión que tenemos acá arriba, que depende de las áreas y de B1. Esta expresión después la procesamos y tenemos aquí las diferencias de presiones a un lado, y al otro tenemos un medio de la densidad del agua por B1 al cuadrado por A1 menos A2 al cuadrado menos 1. Agrupamos los términos de tal manera de poder despejar B1. Y con esto podemos despejar B1, que nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presiones por la densidad del agua por la razón A1 partido en A2 al cuadrado menos 1. Y P1 menos P2 lo tenemos. Y esa diferencia de presiones la reemplazamos por la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por H. Y todos los términos lo conocemos. Conocemos la densidad del mercurio, conocemos la densidad del agua, conocemos H, conocemos las áreas. Y además podemos calcular el caudal directamente, que es multiplicando el área 1 por la velocidad 1. Por lo tanto nos va a quedar área 1 multiplicado por toda esta raíz. Y con eso vamos a estar en condiciones de calcular el caudal. Y del resto solo nos queda reemplazar. Aquí tenemos el área 1, las densidades del mercurio y del agua en kilogramos por metro cúbico, la diferencia de alturas y las áreas. Y al calcular todo esto, nos daría un caudal final de 0,301 metros cúbicos partido por segundo. Y con esto damos por finalizado y resuelto este problema.